Estamos en 1812. Imaginad a Napoleón Bonaparte en la cima de su poder, al mando del ejército más grande y temible que el mundo había visto, la Grande Armée. Se prepara para la campaña que en teoría iba a consolidar su dominio total sobre Europa, la conquista de Rusia. Pero lo que él no sabía es que su verdadero enemigo no le esperaba en ningún campo de batalla. 600.000. 600.000 soldados. Es una cifra que casi no te cabe en la cabeza, ¿verdad? Una fuerza descomunal, reunida de 20 naciones distintas. Parecían, se sentían absolutamente invencibles. Una auténtica marea humana lista para arrasar con todo lo que se encontrase. Sobre el papel, el objetivo era clarísimo: someter al Imperio ruso y a su zar, Alejandro I. Sin embargo, el adversario de verdad, ese que ningún estratega había metido en sus cálculos, no llevaba uniforme. El enemigo real era el implacable invierno ruso. Así que esto no es solo la historia de una guerra, no. Es la crónica de la ambición humana chocando de frente contra la fuerza brutal de la naturaleza. Y así es como arranca todo. Junio de 1812. La moral está por las nubes, la confianza es absoluta. La Grande Armée empieza a cruzar el río Niemen, se adentra en Rusia y todos, absolutamente todos, creían que aquello iba a ser un paseo militar, rápido y triunfal. Pero para que nos hagamos una idea de la escala de esta operación, solo para cruzar ese río tardaron 8 días completos. Imaginad ese desfile interminable de poderío militar. Qué ironía, ¿verdad? Estaban, sin saberlo, marchando directos hacia su propia aniquilación. Claro que los rusos tenían un as en la manga, una estrategia que nadie se esperaba. En lugar de plantar cara y luchar, se retiraban. Y mientras retrocedían, lo quemaban todo. Sus propias aldeas, sus cosechas, sus ciudades. Dejaban tras de sí un paisaje desolado, una trampa de tierra arrasada sin un solo recurso para el ejército invasor. El avance se convirtió en una persecución frustrante, avanzando por el vacío. Pasaron los meses, y Napoleón buscaba esa batalla decisiva que nunca llegaba. Solo encontraba pueblos fantasma, ciudades calcinadas como Smolensk y finalmente, en octubre, la llegada a la capital, a Moscú. Y es aquí donde se da de bruces con la realidad. Entra en Moscú, el Gran Premio, solo para encontrarse una ciudad fantasma, abandonada. Y por si fuera poco, al poco tiempo, la ciudad entera empieza a arder, incendiada por los propios rusos. Vamos, una victoria completamente hueca. Sin comida, sin refugio y, lo más importante, sin la rendición del zar. Y justo aquí es cuando la campaña da un giro fatal. Llega noviembre y, con él, se presenta por fin el verdadero enemigo. El invierno ruso, al que la historia apodaría el General Invierno, comienza su asalto. La temperatura se desploma a niveles brutales. Hablamos de 30 grados bajo cero. El ejército francés, que iba con sus uniformes de verano pensando en una campaña corta, no estaba ni remotamente preparado para este frío extremo. La arrogancia de esperar una victoria rápida se convirtió literalmente en su sentencia de muerte. Y es que el frío se convirtió en un arma de destrucción masiva. La pólvora se congelaba, inutilizando los mosquetes. El metal de las armas se volvía quebradizo. Los caballos, esenciales para todo, morían a miles. Y para un soldado, simplemente quedarse dormido en la nieve significaba no volver a despertar jamás. El coste humano fue inimaginable. Fijaos, hay registros que hablan de hasta 20.000 soldados muertos por congelación, en una sola noche. Es una cifra que supera las bajas de muchas batallas famosas. El ejército se estaba desangrando sin disparar ni un solo tiro. Sin suministros y con el invierno golpeando con toda su furia, la única opción era la retirada. Pero el camino de vuelta desde Moscú no fue una retirada ordenada, no. Fue un descenso directo a los infiernos. El colapso fue total. Primero, los caminos helados se convirtieron en trampas mortales. Después, los cosacos rusos, que estaban perfectamente aclimatados, lanzaban ataques constantes contra esa columna en desintegración. La desesperación llegó a tal punto que se documentaron casos de canibalismo. Y al final, la disciplina militar desapareció por completo. Ya no era un ejército, era la supervivencia del individuo a cualquier precio. Y en medio de este caos, ¿qué hace el emperador? Toma una decisión. Abandona a los restos de su ejército moribundo y huye en un trineo de vuelta a París para salvar su poder. El gran líder dejaba a sus hombres atrás. Las cifras finales son la prueba definitiva de esta catástrofe. De los 600.000 hombres que cruzaron el río Niemen en junio, apenas 30.000 consiguieron regresar. Más de 500.000 de vidas perdidas, la mayoría sin haber participado en una gran batalla. Esta derrota no fue solo una derrota militar. Fue una lección brutal que cambiaría la concepción de la guerra para siempre. Una lección escrita con hielo y con sangre.
Entonces, queda la pregunta en el aire. ¿Quién detuvo realmente al hombre que había conquistado casi toda Europa? ¿Fue el ejército ruso? ¿Fue el zar? No, el verdadero vencedor fue el general Invierno. Una combinación letal de un clima extremo, la arrogancia de un líder que se creía invencible y una catastrófica falta de preparación para el peor escenario posible. Es un recordatorio brutal de que a veces el enemigo más mortífero es invisible, no lleva uniforme y no se le puede derrotar ni con balas ni con cañones. Y con esto terminamos con una reflexión final. Si no hubiera sido por ese invierno excepcionalmente brutal, ¿se habría escrito la historia de Europa de una manera completamente diferente? La pregunta queda ahí, recordándonos el inmenso poder que tienen las fuerzas de la naturaleza sobre los planes de los seres humanos.